Bueno, nos quedamos entonces en la parte de la duplicación. ¿Está? Después de esto, tenemos que, como les decía, ver la segunda parte. Hagamos la segunda parte de la cuenta. ¿No? Que es la parte de la decimación. ¿Está? Cuando digo, bueno, voy a agarrar y me voy a quedar solo con las muestras. ¿Está? En realidad esto lo puedo hacer de muchas maneras. Puedo escribir que lo hago sobre esta, o también puedo escribir que lo hago sobre la XP, es lo mismo. ¿Sí? En otras palabras, estoy diciendo, me estoy quedando con cada una con estas, ¿no? Decir que me quedo con esta o decir que me quedo con esta es lo mismo. Bien. Bárbaro. Entonces, quiero calcular la transformada de Fourier final. ¿Está? La transformada de Fourier final es, aplico la definición, aplico la definición, agarro la señal que quiero transformar en el tiempo por el exponencial conjugado. ¿Está? Entonces acá puedo sustituir esto por lo de antes, por x de m por n, por e a la menos j omega, j n omega, y a su vez puedo agregar lo que les dije antes, ¿no? Puedo decir que esto es la sumatoria desde n igual menos infinito a infinito de xp de m por n por e a la menos j n omega. ¿Está? Entonces acá voy a hacer un pequeño cambio de variable. Que va a ser así. Voy a decir que k es m por n, o sea que n es k sobre m. Entonces, esto me va a quedar así. La sumatoria en k de xp de k. Y acá arriba, que tengo una n, tengo que sustituirla por k sobre m, ¿no? Entonces me queda menos j k sobre m omega. ¿Está? Entonces, acá estas cuentas las hemos hecho hasta el aburrimiento. Si miro esto, tengo que darme cuenta que estoy mirando una señal en el tiempo multiplicada por una exponencial conjugado. Eso se tiene que parecer a una transformada de Fourier de algo. ¿Está? Es una transformada de Fourier de una señal de tiempo discreto. ¿Está? ¿Y de qué señal? En realidad, le falta algo para hacer una transformada de Fourier, le sobra. Le sobra esta m acá. Si no tuviera la m, ¿qué sería? La transformada de xp, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es que esto, en realidad, lo podemos mirar como una única cosa y decir que esto es así. Esto es la transformada de xp evaluada en omega sobre m. ¿Sí? Y esta es la otra parte. Entonces ahí tengo el segundo ingrediente, lo que me faltaba. Fíjense, ¿qué estoy haciendo en el tiempo? En este paso. Estoy comprimiendo, ¿no? El tiempo lo estoy comprimiendo. Lo que estaba en 3 lo paso a 1. O sea, estoy multiplicando en el tiempo por 3. Entonces, en frecuencia, ¿qué pasa? Si yo multiplico en el tiempo, es lógico que en frecuencia divida por 3, o sea, expanda. Entonces, lo que me va a terminar pasando, si hago este dibujo, o sea, si
hago el dibujo resultante acá arriba. ¿Está? Acá, obviamente siempre hay una copia verde también donde está el lugar de ella misma, ¿no? Ahí hice como el dibujo superpuesto, no lo había puesto para no confundir. Entonces voy a tener, si expando, quiere decir que M es 4. O sea que lo que estaba acá, ahora está 4 veces más adelante. O sea que lo que me termina pasando es esto. Tengo el pi por acá. Igual la roja la voy a dejar roja, ¿tá? Para que se entienda que es la copia original. Me queda así. Después me vienen las copias verdes. Y después para algún lado, ya no me da el dibujo porque se va muy lejos, pero para un lado para allá, ¿tá? Vamos a hacer así. Esto es lo que se hace cuando algo en esta escala. ¿Tá? Cortan el eje, o más fácil lo hacen así. ¿Tá? Y entonces por acá, en algún momento va a aparecer una copia azul. ¿Tá? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, copia, escalado y expansión. Eso es lo que hace este proceso. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, volvemos acá. Esa es toda la cuenterío. ¿Tá? Y acá tienen una ilustración de lo de antes, ¿no? Es lo mismo que hice acá, paso a paso, pero todo resumido. La X continua, la duplicación por el muestreo original, en frecuencia continua, en frecuencia discreta, después de ahí, ¿tá? Se expande y se copia. ¿Tá? Así que esto... Y acá va a pasar lo mismo, ¿no? Quiero detenerme en este punto. Cuando yo haga este proceso de expansión, de vuelta, del XD, puedo tener aliasing. ¿Tá? Entonces, en este nuevo proceso de muestreo, también tengo que tener en cuenta el posible aliasing. Entonces, o asumo que la señal es de banda limitada, o le pongo un pasabajos, igual que antes. ¿Tá? Y además, ustedes piensen esto. Cuando ustedes diseñan un sistema, ustedes diseñan un sistema para usar muchas señales, no una sola. Entonces, no es que vos vas a decir, ah, bueno, si la señal de entrada es de banda limitada, entonces pongo un pasabajos, no pongo nada, y si no es de banda limitada, pongo un pasabajos. En realidad, en la práctica vas a decir, le pongo un pasabajos. Siempre. Si la señal era justo de banda limitada, el pasabajos no hace nada, así que no hay problema. ¿Ah? Si era de banda limitada, la acomoda. O sea que en lo que, al final de cuentas, siempre vamos a poner el pasabajos. ¿Ah? ¿Y el pasabajo qué tiene que ser? ¿Está? Fíjense dónde tiene que estar el pasabajos. Yo voy a estirar esta frecuencia hasta pi. Si esto, por alguna razón, se va un poquito más para allá, ya se solapa. ¿Está?
O sea que si quiero expandir esta frecuencia m veces, en este caso 4, o sea, mejor dicho, si voy a expandir 4 veces, tengo que asegurarme de cortar en un cuarto del rango para no irme para afuera. ¿Ah? Por eso voy a necesitar poner una frecuencia de corte de pi sobre m, de pi sobre 4. ¿Ah? Entonces voy a tener una señal original filtrada xt, x gnocchi, que no va a ser la señal original, ¿tá? Pero esa va a tener el ancho de onda limitado. ¿Tá? Y acá es el mismo diagrama de antes, ¿no? Si yo no hago nada, se solapan, ¿tá? Y si hago, la corto y calzan bien. ¿Tá? Entonces, al final, ¿cómo nos queda esto? Bueno, pongo siempre la señal discreta de entrada, le meto un filtro que le recorta m veces el ancho de banda, tengo esta señal recortada, ¿tá? Y después le agrego el compresor. ¿Tá? Entonces, en general se le llama, de vuelta, con esto hay que ser como preciso en los términos, se le llama decimadora del sistema completo, que filtra y comprime. Cuando está el solo se le llama compresor. Lo que pasa es que después, cuando uno se acostumbra a esto, uno ya usa las dos palabras de forma intercambiable. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, antes de seguir y pasar al incremento, dos cositas. La primera que quiero mencionarles es esta. Hay una cierta analogía entre lo que vimos. Recuerden que cuando mostramos una señal continua, nos aparecía esta fórmula. O sea, espectro de la señal muestreada era el espectro de la continua, desplazado y escalado. A la derecha se ve que el espectro de la señal decimada es el espectro de la señal discreta, también desplazado, escalado y comprimido, ¿no? Desplazado, escalado, la T, y comprimido esta T. O sea que, en el fondo, es análogo, a pesar de que el muestreo de la izquierda pasa de una señal continua a una discreta, y esta pasa de discreta a discreta, en realidad el efecto que ocurre es el mismo. ¿Tá? Entonces, a la izquierda tenemos expresada la transformada de Fourier de la señal muestreada en términos de la transformada de Fourier de la señal original en tiempo continuo. A la derecha tenemos la transformada de Fourier de la secuencia decimada o submuestreada en términos de la transformada de Fourier de la XN original, de la XN muestreada. ¿Sí? Es un poco trabalenguas, pero con esto quiero que vean la analogía entre las dos cosas. ¿Tá? Y acá se escala por el periodo de muestreo y se superponen infinitas copias, ¿no? Y las copias se desplazan 2pi. Acá se escala en frecuencia por el factor de muestreo m, y acá la diferencia es que son finitas las copias, ¿no? Perdón. ¿Por qué son finitas las copias? Porque los espectros, este espectro es infinito. Este espectro no, este espectro es periódico. ¿Ah? Entonces, en un periodo solo entran m copias.